Buenos días, mi nombre es Ramiro Almeida y con mi compañera Emilia Gianoli en este video vamos a explicar la implementación física y simulación virtual de los circuitos dados en el primer laboratorio de la asignatura Técnicas y Dispositivos Digitales 1 de la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Mar del Plata. Primero que nada, tenemos la fuente controlada que nos va a entregar 5 volts. Vamos a medirlo. Ahí podemos ver 4,987. Para la primera parte tenemos este circuito, el integrado 7408, son las compuertas AND, los interruptores, la primera entrada está conectada al primer interruptor, la segunda entrada del integrado está conectada al segundo interruptor, la salida, que es el tercer pin, está conectado a la resistencia al positivo del LED y el negativo del LED está conectado a tierra. Ahí se puede ver la conexión a tierra. Estos son los puenteos de la protoboard porque está cortada. Y ahora vamos a conectar VCC y tierra. Ahí se puede ver que está conectado VCC al pin 14 y tierra en el pin 7 del integrado. Las resistencias para el switch. Y ahora vamos a conectar VCC y tierra de la protoboard. Comprobamos que el circuito ande bien. Tenemos el primer interruptor, el LED se mantiene apagado. Si subimos el segundo, el LED se mantiene apagado, y si subimos los dos simultáneamente, el LED se enciende. Para realizar la simulación haremos uso del simulador de circuitos digitales. Este consta de salidas VCC y ground, un conjunto de perillas y pulsadores y un par de LEDs. Para la parte A utilizaremos un circuito integrado 7408. Este contiene compuertas AND, cuya distribución de pines se verá en pantalla. En este caso utilizaremos solo una de dichas compuertas, la que corresponde a los pines 1, 2 y 3. Entonces, para realizar las conexiones, conectaremos VCC al pin 14, Ground al pin 7 y los interruptores 1 y 2 correspondientes a las salidas de las señales A y B irán a los pines 1 y 2 del circuito integrado. De esta manera, el pin 3 correspondiente a la salida de la compuerta AND va directamente conectado a uno de los LEDs. Una vez armado el circuito, encenderemos la simulación para comprobar su funcionamiento. Como vemos, cuando los dos interruptores están apagados, el LED no se prende, recibe una señal de 0. Cuando el interruptor 1 está encendido, tampoco recibe señal. Cuando solo el interruptor 2 está encendido, tampoco. Y únicamente recibe señal cuando los dos interruptores están encendidos, correspondiéndose así con la tabla de verdad de una compuerta AND. Para la segunda parte, primero realizamos un análisis teórico del circuito. El circuito es el que se encuentra abajo. Por el álgebra de Boole hallamos su función lógica, realizamos su tabla de verdad para comprobarla y su mapa de Carnot. La función lógica que obtuvimos es P negado por I más P por I negado. P representa el pulsador y el interruptor. El 1 significa que el pulsador está presionado, el 0 no presionado, y para el LED 0 representa el apagado y un 1 encendido.
Ahora vamos a explicar las conexiones. En primer lugar, realizamos los puenteos de la protoboard, ya que está cortada arriba, abajo y al costado. Luego conectamos el pulsador y los interruptores, cada uno con su correspondiente resistencia a tierra. Los conectamos ambos a VCC. Luego utilizamos 3 circuitos integrados. El 7404 con compuertas NOT, que nos va a negar las entradas. El segundo, el 7408 con compuertas AND. Y el tercero, el 7432, que realiza la función OR. Vamos a utilizar para el primer pulsador, conectamos 2 cables. Uno va a ir a la entrada de una compuerta NOT y el otro a de una compuerta AND. Hacemos lo mismo con el segundo, con el interruptor. Luego las salidas de la NOT van a ir intercaladas con las entradas de los interruptores a la AND, y las salidas de la AND van a ir como entradas a la OR. De la OR, la salida va hacia una resistencia y la resistencia conectada al LED. El LED lo conectamos a tierra y luego verificamos que el circuito funcione. Desde ya todas estas conexiones están más claras en lo que es la simulación. Por ahí acá no se puede apreciar muy bien cada una, digamos, a dónde va cada entrada. Bien, al igual que en la parte física, para la simulación de este circuito utilizaremos 3 integrados. El primero será un 7404 con compuertas NOT, en las que utilizaremos únicamente las 2 primeras, las correspondientes a sus pines 1, 2 y 3 y 4. El segundo será un 7408 con compuertas AND, en el que también utilizaremos sus 2 primeras compuertas, la que corresponde a los pines 1, 2 y 3 y la que corresponde a los pines 4, 5 y 6. Por último, usaremos un circuito integrado 7432 con compuertas OR, en el que utilizaremos también su primera compuerta, la correspondiente a los pines 1, 2 y 3. En este caso, el interruptor 1 va a corresponder al pulsador y el interruptor 2 va a corresponder al interruptor 1 en el circuito físico. Entonces, dividimos las salidas 1 y 2 en 2, de modo que una de ellas vaya al circuito negador y la otra vaya directamente al circuito AND. De esta manera, la primera compuerta del circuito AND va a recibir una señal 1 negada y una señal 2 directa, y la segunda compuerta del circuito AND va a recibir una señal 1 directa y una señal 2 negada. Luego, cada una de las salidas del circuito AND va a ir a una de las entradas del circuito OR, y la salida de dicho circuito OR directamente conectada al LED. Nos queda entonces comprobar su funcionamiento. Encendemos la simulación y observamos que cuando los 2 interruptores están apagados, la salida no recibe señal. Cuando el interruptor 1 está encendido y el segundo apagado, la salida sí recibe señal. Cuando el 1 está apagado y el 2 encendido, también recibe señal. Y cuando ambos están encendidos, la salida no recibe señal, correspondiéndose así con la tabla de verdad evaluada anteriormente. Para esta tercera parte vamos a representar el control de nivel de un depósito de agua de riego. Para ello realizamos previamente las simulaciones y el análisis del circuito. Se concluye que es un circuito retroalimentado. La salida, que en este caso será el relé y va a estar representado por el LED, es a su vez una variable del circuito. La retroalimentación se indica con los cables naranjas. Vemos cómo se conecta hacia el LED y a su vez en la entrada de una compuerta OR.
Nuestros interruptores van a representar el nivel máximo y mínimo de agua. El pulsador será el nivel máximo y el interruptor número 3 el nivel mínimo. Ambos funcionan de manera tal que si el nivel no sea superado, nos entregan un 0 lógico y si se ha superado, un 1. La retroalimentación nos sirve para, de cierta forma, saber cuál es el estado anterior del sistema. Entonces, si el agua estaba subiendo, indicará que el agua siga subiendo. Y si el agua estaba bajando, entonces el agua deberá seguir bajando. Esto se puede ver en la simulación, que si no es así, se generará un bucle, ya que cuando se haya superado el nivel mínimo, pero no el máximo, si no se tiene en cuenta esta realimentación, entonces la bomba se prenderá y se apagará constantemente, lo cual no debe suceder. Ya vistas las conexiones realizadas, vamos a explicar cómo funciona el circuito. En este caso, cuando no se han superado ninguno de los dos niveles de agua, la bomba se encuentra encendida. Cuando se supere el nivel mínimo, el agua seguirá subiendo. Ahora, cuando se llegue al nivel máximo, vamos a apretar el pulsador, la bomba se apaga. Y cuando se deje de superar el nivel máximo, la bomba seguirá apagada, ya que el agua deberá seguir bajando. Esto ocurre así por la retroalimentación del sistema, ya que si no se generaría un bucle. Ahora, cuando ambos dos marquen un 0 lógico, significa que ninguno se ha superado y el agua volverá a subir. Es decir, que la bomba nuevamente se enciende. Por último, para la parte C, debemos ir a la opción de escenarios y elegir el de bomba de agua. Acá se nos va a presentar el esquema de un sistema de riego controlado por dos sensores, uno de nivel bajo, al que le asignaremos la variable A, y uno de nivel alto, al que le asignaremos la variable B. Además de eso, el activador del relé que enciende la bomba haciendo que el tanque se vuelva a llenar. Entonces, el funcionamiento de la bomba deberá ser el siguiente. Una vez que yo abro la llave, el nivel del agua comenzará a descender hasta que llegue a un punto en el que el sensor del nivel bajo deje de detectar agua. Entonces se deberá activar el relé haciendo que el flujo del agua suba y una vez llegado al sensor de nivel alto tendrá que apagarse para que el flujo del agua vuelva a bajar. En sí no es muy difícil confeccionar una función que dependa de las variables A y B que haga que cuando el nivel del agua esté por encima del sensor de nivel bajo, haga que la bomba se encienda. Pero esto conduce a una problemática, y es que una vez que el nivel de agua llegó hasta el tope, una vez que se enciende el sensor de nivel alto, automáticamente cuando baja, estaremos otra vez en la situación de que el sensor de nivel bajo está encendido y el de nivel alto está apagado, por lo tanto, el relé volverá a activar la bomba y eso provocará que el flujo del agua nunca se mueva de este punto, lo que hará que el relé haga que la bomba se prenda y se apaga, y esto con el tiempo haga que se estropee. Para evitar esta situación, entonces pensaremos en un sistema retroalimentado, en el que tomaremos al activador del relé como si fuese una tercera variable. Entonces nuestra función, en vez de ser una R que dependa de A y B, va a ser una R que dependa de A, de B y de la propia R. Eso hará que el circuito reaccione a como estaba en su estado anterior. Por lo tanto, si el flujo del agua estaba subiendo, continuará subiendo, y si el flujo del agua estaba bajando, entonces continuará bajando. Eso hará que el tanque se llene y se vacíe completamente, lo que no provocaría una falla en la bomba. Entonces, para hacer el esquema de este circuito, necesitaremos un integrado de compuertas NOT, un circuito integrado de compuertas OR y un circuito integrado de compuertas AND, que se conectarán de esta manera.
Para crear una función que sea b negado por a negado más r, donde r será el activador del relé, a el sensor de nivel bajo y b el sensor de nivel alto, primero debemos enviar la señal del nivel alto y negarla utilizando la compuerta NOT, para luego sacar esa señal y enviarla directamente a la entrada de la compuerta AND. Además de esto, debemos enviar la señal de la salida de la variable A también al negador para enviar esa señal negada y meterla en la compuerta OR. De esta manera, a la salida de la compuerta OR la conectamos a la entrada de la compuerta AND. Y al mismo tiempo, una de las entradas de la compuerta OR tendrá que ser realimentada por la variable R. Entonces, en este nodo de acá, conectamos el activador del relé, la salida de la compuerta AND y al mismo tiempo la entrada de la compuerta OR, haciendo que el circuito se realimente a sí mismo. Para verlo en acción, lo activamos, abrimos la llave de paso y vemos como una vez que el flujo de agua baja, vuelve a subir, continúa subiendo y cuando llega al tope, vuelve a bajar.